Y ahora sí que sí, como les he comentado al comienzo del programa, hoy estrenamos sección y además lo hacemos por todo lo alto y con una elevada misión: entrevistar al que sin duda alguna es el más grande escritor que han dado las letras españolas. ¿Cuántos antes que yo hubieran deseado verse en semejante tesitura? Hoy en nuestra primera entrevista con la historia charlaremos de vida y de milagros con don Miguel de Cervantes y Saavedra. Buenas tardes, don Miguel. ¿Qué ganas tenía de encontrarme con vuesa merced? Muy buenas tardes, señorita Riesco. Es todo un placer para mí poder estar aquí junto a usted y junto a la audiencia de su programa. Bueno, en primer lugar quería preguntarle por su presencia en nuestros tiempos, porque desde luego a mí me ha sorprendido mucho. ¿Qué le trae por los comienzos del siglo XXI? Pues para comenzar, esta pregunta tiene una respuesta muy sencilla. Me imagino, señorita Riesco, que habrá llegado a los oídos de vuesa merced ciertos rumores surgidos recientemente acerca de la posibilidad, certeza incluso para algunos, de haberse encontrado los restos mortales pertenecientes a mi persona. Pues sí, así es. Ya nos imaginábamos que todo esto iba un poquito por ahí, ¿eh? Está usted en lo cierto. Pues el motivo principal de mi puntual regreso del más allá no es otro que pedirle por favor a estos señores que perturban mi descanso eterno, que tengan el gusto de dejar en paz a mi persona o a lo que queda de ella y se dediquen a otros asuntos verdaderamente importantes. Siempre viene bien que hablen de uno mismo, o al menos eso es lo que se dice, ¿no? Pero no podemos dejar de tener en cuenta que de Miguel de Cervantes se ha de seguir hablando exclusivamente por su producción literaria y no por asuntos más propios de ese tipo de espectáculos dignos del mismo Satán, que ya me he dado cuenta de que pueden verse en eso que ustedes llaman televisión. Creo que sabemos perfectamente a lo que usted se está refiriendo. Vayamos ya con su obra, don Miguel, porque veo que se está enojando y yo no quiero. El Quijote, las novelas ejemplares, los trabajos de Persiles y Segismunda, su viaje del Parnaso, sus entremeses. Hay quien dice que usted fue en su momento el principal impulsor de la lengua española o castellana, como cada cual guste, gracias a su legado. Podría decir que toda la formación académica y personal que recibí desde que vine al mundo y toda la erudición de la que hago gala se puede contemplar en todas y cada una de mis obras. Suelo ser un poco arrogante y estar orgulloso de lo que he conseguido. Pero ciertamente en este caso concreto estaría contando una falacia. Realmente mi propósito principal no fue otro que el de reflejar humildemente las que, según mi parecer y mi experiencia en unos y otros lugares, eran las hablas de la gente y de los lugares incluidos dentro de mis textos. Si con ello he contribuido al desarrollo de nuestra lengua, mucho mejor, no nos vamos a engañar. Todos tenemos en mente la universalidad de su obra. Sin embargo, de usted mismo sabemos con certeza absoluta muy poquitos datos biográficos y personales, aunque bien es cierto que podemos hacernos una idea bastante fiel de lo que fue su vida gracias a la excelente bibliografía surgida en estos últimos años. ¿Podría aclararnos y confirmarnos alguna de las hipótesis que se han publicado? Remítole, señorita Riesco, al breve pero excelso prólogo que compuse para las novelas ejemplares, donde quienes se ocupan del estudio de mi legado, supongo que deberán saber que, además de reconocer la autoría de la Galatea y del Quijote y de ofrecer una descripción de mis rasgos físicos que ya quisiera cualquier pintor que se precie para hacerme un retrato, doy a saber que combatí para la Liga Santa en la muy célebre y gloriosa batalla de Lepanto. Aunque realmente lo que yo no deseo es quitarle el pan a todas estas gentes que se ganan la vida con ello, algunos especulando, pero otros, los más, realizando loables tareas de investigación. Y además, me place reconocerlo, me divierte mucho saber y descubrir qué es lo que se va contando acerca de mi persona. Pero como usted me ha caído bien y estamos casi a la entrada de la más bella ciudad del sur de España, le confirmaré que sí, es cierto que conozco Sevilla bastante bien, sobre todo su antigua cárcel real, por desgracia. Bueno, en el 2015 se cumple desde luego el 4º centenario de la publicación de la segunda parte de su Quijote, visiblemente influenciada un año antes por la aparición de la apócrifa obra de Alonso Fernández de Avellaneda. De identidad real de este personaje se ha especulado muchísimo, incluso se ha llegado a decir que podría ser usted mismo. ¿Tiene, señor Cervantes, algo que apuntar acerca de esto? Paréceme a mí, señorita Riesco, que como nuestro querido Alonso Quijano, todo el mundo se está volviendo un poco loco con este tema. Solamente me gustaría responderle a vuesa merced y a todos los que han tenido a bien pensar
que bajo el pellejo de Avellaneda se esconde nada más y nada menos que mi persona, que ni pretendiéndolo con toda mi alma sería yo capaz no ya solo de escribir tan mal, sino de tratar de semejante manera y de faltar al respeto al protagonista principal de nuestra historia. Y por simple curiosidad, ¿no sabe usted de quién podría tratarse? Si me lo permite usted, prefiero dar el silencio por respuesta, aunque tenga por seguro que fuese quien fuese, en el pecado de su osadía sigue llevando a la penitencia de haber pasado a la posteridad como un simple mal aprendiz de escritor. Eso sí, hay algo que no le perdoné en su momento, aunque hoy en día ya todo está un poco más matizado. Me imagino que usted sabrá que la obra con la que pretendía permanecer en el recuerdo no era realmente el Quijote, sino el Persiles, una obra seria, pero no culminada adecuadamente, al no haberle podido dedicar el tiempo suficiente, porque el maldito Avellaneda hizo que me retrasara en la elaboración de la segunda parte del Quijote al tener que responder a ese engendro suyo. Como bien se sabe, por entonces, desgraciadamente, no era tiempo precisamente lo que más me sobraba. Efectivamente, estaba usted ya, un poquito mayor y enfermo, tanto que falleció poco después de terminar, a prisa y corriendo, el Persiles. Sobre el Quijote hay algunas teorías que apuntan que, en primera instancia, lo que usted tenía en mente no era sino una novela corta, al estilo italiano del Renacimiento, como sus novelas ejemplares. Vuesa merced, siendo sinceros, goza en esta cuestión de toda la razón posible. En honor a la verdad, este Quijote tan querido por nosotros y tan positivamente valorado, por encima incluso de lo que su mismo autor esperaba en un principio, no fue inicialmente sino un mero entretenimiento, fruto de mi propia necesidad para mantener activo mi cerebro en tan complicados momentos como lo fueron los meses que pené en la antigua cárcel real sevillana a la que antes hice mención. Como el lector bien puede comprobar, por su estructura, los 5 primeros capítulos, desde el comienzo hasta que nuestro Alonso le recoge su vecino para llevarle a casa tras ser apaleado por los mercaderes, podrían pasar por una novela corta, porque, en efecto, así en principio lo era. Pero para mi desgracia, lo que iba a ser una condena de unos días se alargó hasta un total de 4 meses. Para quien, como yo, estuvo 5 años como prisionero de los turcos en Argel, realmente aquello no llegó a ser nada. Pero por entonces yo no sabía exactamente cuánto tiempo más estaría entre rejas y temía que, como nuestro protagonista, me pasara las noches de claro en claro y los días de turbio en turbio, aunque no precisamente leyendo, incluso hasta llegar a pudrirme. Así que poco a poco me decidí a ir escribiendo más y más y más hasta llegar a todo lo que ustedes saben. Y así es, la novela de las novelas, cuya primera parte supone todo un compendio de los principales géneros narrativos de la época. Pues, visto con perspectiva, en mi opinión, aquello no fue sino una auténtica cutrez, como suele decirse hoy en día, que tuve toda la suerte del mundo de que terminara saliéndome bien. Historias como El curioso impertinente o la del capitán cautivo, no sabía inicialmente dónde incluirlas, y mi obsesión, reconozcámoslo, iba más allá de lo razonable, por no hablar del descuido que tuve con la aparición y desaparición del rucio del pobre Sancho, realmente imperdonable, pero la fortuna estuvo de mi parte, tanto como para que gustara la salida que pude darle a todo aquello. Don Miguel, hay sobre el Quijote una pregunta que no me resisto a hacerle ahora que le tengo delante. ¿De verdad le gustaba tan poco a usted los libros de caballerías? Así lo piensa todo el mundo, bien es cierto porque quizás yo me ocupara un poco de ello. Pero en honor a la verdad he de reconocerle que, a pesar de la locura de Don Quijote y a pesar del escrutinio y la hoguera que se hicieron con los libros, jamás ha habido persona alguna en la historia que le haya efectuado tamaño favor a la literatura caballeresca. O si no, ¿cree usted, por ejemplo, que en el tiempo presente continuaría hablándose del Amadís de Gaula o del Tirante el Blanco, si no se les hubiera mencionado por mi parte en el Quijote? Desde luego es vuesa merced un auténtico pozo de sorpresas. Sin embargo, a pesar de su éxito arrollador en la novela como nuevo género literario, no se puede decir lo mismo de su teatro. No, debo reconocer que ahí se me adelantó Lope de Vega. Fue bien ladino, aprovechó que yo estaba ocupado con el Quijote para urdir su teoría del arte nuevo de hacer comedias, que de otra forma habría terminado ocurriéndoseme a mí. ¿De verdad está usted convencido de ello? Por supuesto. Mis ideas sobre el nuevo teatro iban más allá de mi primigenia producción de entremeses a imagen y semejanza de los pasos de mi admirado Lope de Rueda, o de tragedias con historias más o menos autobiográficas. De hecho, yo fui perfectamente capaz de hacer teatro en la forma en la que consiguió hacerlo Lope, paródica y satíricamente,
es verdad, pero fui capaz de hacerlo. Puede usted comprobarlo si así lo desea con mi comedia La Entretenida, no tan conocida en estos tiempos, por desgracia, pero absolutamente recomendable por mi parte, a pesar de que sé que es muy difícil conseguirla hoy en día. Bueno, y como nota curiosa, ¿sabe usted que hay una conocida serie de televisión en donde los protagonistas salvaron a Lope de morir combatiendo para la Armada Invencible a fin de poder preservar su obra? Sí, la conozco, sí. Trata sobre viajes al pasado y sobre la historia de España, ¿no? Es sumamente divertida. Me hablaron de ese episodio y he tenido tiempo de poder verlo gracias a estos modernos artilugios de los que ustedes disponen. También me mencionan a mí en otro de ellos, afirmando que me llevaron papel y pluma a la prisión de Argamasilla de Alba para que pudiera escribir El Quijote. Acto seguido, pues no tuve más remedio que contestarle, que escribirles a ellos, diciéndoles que muchas gracias, pero que se equivocaron de cárcel, porque como le he contado anteriormente a vuesa merced, yo por aquella época no estaba en Argamasilla de Alba, sino que me encontraba prisionero precisamente aquí, en Sevilla. ¿Y qué quiere usted que le diga? Ya podían haberse dedicado a evitar mi captura y cautiverio en Argel, por ejemplo, antes que reubicar a Lope dentro de la propia Armada. Ay, no sea usted malvado y egoísta, don Miguel, que por un lado, aunque a usted le duela, la aportación de Lope de Vega a la historia de nuestra literatura, sobre todo al teatro, ha sido de tal magnitud que debería hacer cualquier cosa para preservar su legado. Además, si habría de modificar algún acontecimiento de su particular historia, ¿por qué mejor no evitar su participación en la batalla de Lepanto, que le dejó sin su brazo izquierdo? Porque de no haber sido usted cautivo de los turcos, a buen seguro que no habría podido plasmar sobre el papel alguna de sus inigualables experiencias. En efecto, le reconozco que esto último que usted ha dicho es absolutamente cierto, mas no me queda otra que diferir en lo que concierne a la batalla de Lepanto. Aunque mi herida en sí es bastante fea, yo la tengo por hermosísima al haberla cobrado en la más memorable y alta batalla que vieron mis tiempos y que hubieron también de ver los siglos venideros, como así declaro en el prólogo de mis novelas ejemplares. Además de la fama que me dio gracias al sobrenombre del Manco de Lepanto, ¿o es que usted no lo sabe? No, claro que sí. Nos llevaríamos gustosamente horas y horas hablando con usted porque se nos quedan pendientes varios temas y obras suyas, pero hemos de ir finalizando la entrevista. Si desea añadir algo más. Pues me gustaría dar, si usted así me lo permite, mi reconocimiento a aquellos que, tanto en pantalla como sobre los teatros, han sabido captar esencialmente la esencia especial, valga la redundancia, de nuestro Quijote, no solo del personaje, sino también del universo, tanto literario como general, que le rodea, empezando por don Manuel Gutiérrez Aragón y su inigualable miniserie creada hace un cuarto de siglo, aunque con su película sobre la segunda parte de años más tarde no diera tanto con la tecla. Siguiendo por Fernando Rey y Alfredo Landa, que en paz descansen, los mejores Quijote y Sancho que ha habido siempre. También quiero agradecer a Romagosa Producciones por su magnífica obra animada. De hecho, imposible no tararear su popularísima canción. ¿Cómo era? Sancho, Quijote, Quijote, Sancho, muy bien, Sancho, Quijote, Quijote, Sancho. Y no quiero olvidarme de don José Sacristán, brillante, y el más reciente, Alonso Quijano, en su obra teatral Yo soy Don Quijote de la Mancha, que creo que no sé si hoy en día sigue por los escenarios, pero sí se estrenó hace un par de años. Y más allá, también quiero dar las gracias a la Compañía Nacional de Teatro Clásico por llevar al escenario en su momento obras como Mi viaje al Parnaso o La Entretenida, que ya mencioné anteriormente. Y asimismo, quería también animar a algún productor de cine para hacer una película sobre mi Persiles, que sé que tiene fama de bastante pesada, y un poquito sí que lo es, pero que creo yo que también merecería una oportunidad. Pues desde luego nuestro llamamiento desde aquí, desde las ondas de Radio Guadalquivir y desde Pasen y Lean. Muchísimas gracias, don Miguel de Cervantes y Saavedra, por estar esta tarde con nosotros. Ha sido todo un honor haber podido contar con usted en nuestro programa. Pues hasta aquí el Pasen y Lean de hoy. Mis agradecimientos más sinceros al nuevo colaborador de Pasen y Lean, Víctor Díaz Sánchez, que ha sido un impagable Miguel de Cervantes. Su cuerpo y su alma y su intelecto para él, para el grande de las letras españolas. Espero que lo hayan disfrutado. Les emplazo para que vuelvan a encontrarse con nosotros en nuestra siguiente entrega de Pasen y Lean.